y esta ya es la sexta cumbre, impulsada también desde el marco de la Organización de Estados Americanos, institución que nosotros consideramos ya un cadáver, porque realmente ha demostrado que durante todos estos años lo que ha servido, como decía nuestro canciller de la dignidad, como un ministerio de colonias, porque no ha resuelto los problemas de la región, los cuales se han agravado en la medida que han pasado los años, y al contrario ha servido como una punta de lanza contra todos nuestros pueblos. Esta sexta cumbre es una continuidad de tantas cumbres que solamente sirven para hacer un gran gasto desde el punto de vista económico, un gran gasto de seguridad para proteger a los 30 y tantos presidentes que asisten a este evento, y donde al final transcurre, como decimos en mi país, sin pena ni gloria, o más bien con más penas que gloria, porque no se obtuvo una declaración final, como es posible, 2 días, presidentes reunidos y no se obtiene una declaración. Esta cumbre viene precedida de una actitud muy valerosa, muy digna por parte de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América, o sea, los pueblos, los países que componemos este instrumento regional, en la cual tuvo una reunión recientemente y el digno presidente de Ecuador, Rafael Correa, propuso que no debíamos seguir asistiendo a este tipo de eventos. Ellos, porque Cuba nunca ha estado invitada, obviamente, como decía al principio, es una cumbre convocada por Estados Unidos, que fue quien tuvo la iniciativa de hacerlas en primera instancia, y a este reclamo del compañero Rafael Correa, que consideró inaceptable una cumbre de las Américas sin Cuba, le secundaron otros presidentes que componen la Alternativa Bolivariana de las Américas, pero no solo eso, o sea, hubo varios cancilleres que en el primer día de la cumbre, incluso el número de 30 prácticamente, inmensa mayoría, dijeron que estaban en contra de la exclusión de Cuba. Cuba, la posición que tuvo fue de que si éramos invitados íbamos a participar, siempre con apego a nuestros principios, con apego a lo que ha sido nuestra política exterior, una política exterior que incentiva la integración, que incentiva la unidad de los pueblos, pero que sobre todo ha sido una fuerte arma de denuncia de todo lo que aqueja a nuestro mundo y fundamentalmente a nuestra región. Así que si nosotros éramos invitados en esos términos de iguales, como nos correspondía a nosotros, por supuesto íbamos a asistir. Lamentablemente, las presiones del gobierno de Estados Unidos, que se ha dicho que no hubo consenso para invitar a Cuba, todos sabemos que el consenso es la falta de aprobación de Estados Unidos. Frente a esa invitación, que se supo que al principio Cuba podría jugar un papel muy preponderante, y cuáles fueron los presidentes, los estados que se impusieron a que Cuba fuera uno de los invitados, o sea, no solamente invitados, los exponentes más fuertes. Bueno, primeramente la posición más fuerte vino de los países que integran la Alternativa Bolivariana de las Américas. Del presidente Correa en primer orden, por supuesto el hermano presidente bolivariano, presidente Chávez, el presidente Evo Morales, el presidente Daniel Ortega, que son los países que en primera instancia integran el ALBA, aunque ya tenemos otros países del Caribe. No obstante, los países del ALBA consideraron que se debía participar, porque nosotros pensamos que rehuir el debate nunca es una opción. O sea, nosotros estamos dispuestos a tener todo tipo de conversación, todo tipo de intercambio, siempre con el estricto respeto a que somos naciones soberanas e independientes. Esos fueron los países que lideraron en la región la denuncia de que no podía haber una cumbre sin Cuba, pero otros países como Argentina, hubo unas declaraciones muy valientes del canciller Timerman en el primer día de la cumbre, considerando que también era un vejamen, que ya no podía seguirse sucediendo por varios años, y la posición del ALBA y la posición, por supuesto, de Cuba está en plena concordancia con que también se tratara el tema de las Malvinas, o sea, no solo el tema de la exclusión de Cuba.
el tema de las Malvinas, que ya se ha venido denunciando de forma creciente durante los últimos meses por parte de la presidenta Cristina Fernández. Nosotros pensamos, como pueblos independientes, de que ya es hora de que el gobierno británico pues sencillamente se retire sin ningún tipo de condiciones de una porción de tierra que le corresponde al pueblo argentino. Finalmente, en la cumbre el presidente Correa no asistió. Todo el mundo conoce sus posiciones porque él las expresó en una carta pública al presidente Santos, pero bueno, tampoco el caso del presidente venezolano, no pudo asistir. Todos sabemos que está sometiéndose a un tratamiento de radioterapia, que lo está haciendo en nuestro país. Y bueno, el presidente Daniel Ortega también secundó esa actitud y no participó en la cumbre. Pero bueno, también los que siguieron la cumbre por los medios pudieron ver que varios presidentes se retiraron, incluso antes de que terminara la cumbre, y los que siguieron la conferencia de prensa del presidente Santos, incluso la conferencia de prensa que ofreció el presidente mexicano. Posteriormente pudieron ver que la mayoría de las preguntas giraron en torno a cuál fue el matiz de los debates con respecto a Cuba, que en realidad no fue un debate, vamos a estar claros. O sea, fue un reclamo prácticamente unánime de los pueblos de la región contra la posición de los Estados Unidos y del gobierno de Canadá para excluir a Cuba, supuestamente porque no reúne los requisitos convenidos en la famosa Carta Democrática. Tania, bajemos el tono a la política y vamos a hablar de un tema cultural para luego volver a la política, porque para buscar un equilibrio. Aquí en Santo Domingo se inicia esta semana la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo. La presencia de Cuba siempre es esperada en el marco de esta feria por todo el empuje que en el orden cultural, en el orden intelectual tiene Cuba. ¿Cómo estará la presencia de Cuba en esta feria? ¿Vendrá? No, Cuba ya ¿Cuál será está. su participación? Sí, ¿Cómo anda esto? Bueno, Cuba ya está, como todos los años, representada por varias de sus editoriales en la Feria del Libro de República Dominicana, y los primeros delegados, podríamos decirle, los primeros representantes ya arribaron al país en el día de ayer. Así que con mucha alegría recibimos siempre la invitación a este tipo de evento, que para nosotros es un evento vital. Nosotros siempre repetimos esa frase que le decimos al pueblo: lee, no cree. Esa es una frase que nosotros Tania, perdón, hemos hecho realidad. ¿Y cuál será la participación de Cuba dentro de esa feria del libro? Bueno, ya tenemos la presencia aquí de alrededor de 4 editoriales y otras tantas que se suman a través de esos 4 representantes. Viene la editorial Abril, la editorial de Ciencias Políticas, como una de las más representativas, y el invitado de honor a la feria es el intelectual cubano Fidel Castro Díaz Valar, quien tiene una reconocida obra fundamentalmente en temas científico-técnicos, y bueno, ha sido invitado de honor a la feria. ¿Es hermano o hijo de Fidel? Es hijo de nuestro comandante en jefe. Es hijo, Fidel Castro Díaz Valar. Pero bueno, los méritos que lo traen a la feria son su obra y su extensa labor en el tema científico-técnico, que es uno de los temas que más aqueja a nuestro mundo, este mundo que estamos acabando. Nosotros como especie humana estamos casi que abocados a una catástrofe si no se toman medidas pronto, que ya realmente no resisten más tiempo. Fidel Castro Díaz Valar es conocido como Fidelito. Es un hombre muy preparado de físico nuclear. Es quizás en Cuba el profesional de más recia formación en el área medioambiental. E incluso en el viaje nuestro ahora a Reyes a La Habana, se nos planteaba que quien debía ser designado ministro de Medio Ambiente debía ser Fidelito, pero por el tema de los vínculos familiares no se tomó esa decisión. Él lo entendió. ¿Cuándo será aquí, Tania, la conferencia de Fidel Castro Díaz Valar o Fidelito? ¿Qué día, qué hora, en qué lugar? Para que los amigos que nos siguen a lo mejor lo dejan entrar, porque me imagino que habrá alguna medida de seguridad. ¿Cuándo será la conferencia con Fidel? La conferencia de Fidel Castro Díaz Valar es el día 19 en el Teatro Nacional, en una de sus salas, y desafortunadamente aún no tenemos la hora, pero vamos a utilizar este mismo espacio para puntualizarlo con la mayor
antelación que podamos. No tenemos la hora. Creo que el programa se está discutiendo en el día de hoy, o sea, se están ultimando los detalles, pero seguro es el día 19 en el Teatro Nacional. Será una conferencia sumamente interesante, así que invitamos a todos los que puedan asistir que participen con nosotros ese día, porque van a conocer de primera mano opiniones de una persona que está muy actualizada y que ha hecho estudios realmente sólidos al respecto. Volvamos al tema político. Se conmemora ahora o se cumple el 51 aniversario de lo que aquella canción emblemática de Playa Girón, creo que de Silvio Rodríguez, no de Pablo, es de Silvio. Este hecho, ¿cómo marca al proceso revolucionario cubano? Y en su momento, ¿cuáles fueron las medidas políticas, económicas que adoptó la revolución, que provocó la ira de los Estados Unidos, que impulsaron todo este proceso de la invasión a Cuba? ¿Cómo pudiera Tania Cauce hacernos una lectura de las razones causales que mueven la invasión de Playa Girón y las consecuencias inmediatas de este hecho? Bueno. ¿Y por qué rememorar este acontecimiento? Yo, como cubana, considero que hay que rememorarlo, y es uno de los hechos que tenemos que recordar todos los días, porque además lo que nosotros llamamos victoria de Playa Girón, así es como nosotros lo recordamos, es el hecho histórico que más fuerza tuvo en esa década en la región, porque constituye la primera gran derrota del imperialismo en nuestras costas de América. De todos es conocimiento que la revolución triunfa el 1 de enero del 59, y prácticamente a los pocos días comienza a tomar una serie de medidas, adoptar una serie de leyes que cumplieran como se había prometido, como se había trazado en el programa de la revolución, que es el documento La Historia me absolverá, que no es más que el documento de alegato de defensa del líder de la revolución cubana cuando es apresado a raíz del asalto al cuartel Moncada. En ese programa el compañero Fidel recoge cuáles eran los males acuciantes que en ese momento tenían a Cuba sumida en una situación realmente precaria desde todo punto de vista. Entonces la revolución triunfa el 1 de enero del 59, automáticamente, sin dilatarse, empieza a tomar una serie de leyes. Una de las leyes que más hincó el corazón de los imperialistas fue la ley de reforma agraria, que automáticamente le da el poder al pueblo y le entrega las tierras a quienes toda la vida lo habían trabajado, y les da el derecho de trabajarlas, de obtener sus frutos y de automáticamente incorporarse al camión de la revolución. Pero son muchísimas las leyes que se toman entre el periodo del 59 y el 61, cuando ya, y todas esas leyes, habría que decir, Alfonso y acá mi otro compañero, que no habían sido hasta ese momento declaradas como leyes socialistas. Pero bueno, los que conocen la historia de Cuba saben que en el pensamiento de muchos dirigentes de la revolución ya se había consolidado un convencimiento de que el socialismo daba respuesta a esos problemas que realmente sometían a nuestro país. El imperialismo norteamericano se da cuenta de que esto no era una guerrilla de barbudos inexpertos, no era una simplemente iniciativa que iba a montar un gobierno al estilo y semejanza de los anteriores, que realmente esto era una revolución transformadora, que era una revolución que iba realmente a mover y a cambiar todos los cimientos de lo que había sido la pseudo república, y se dan cuenta que ya había que tomar cartas en el asunto y tratar de frenar eso de la manera que fuera posible. Y ahí es cuando se produce esta operación Pluto de la CIA, que es, como todos sabemos, es una operación
que hereda el presidente Kennedy. O sea, cuando el presidente Kennedy llega al poder, él hereda esta decisión que venía de Eisenhower ya de intervenir en Cuba, que ellos lo consideraron siempre su patio trasero. No, ese era su lugar de veraneo, el lugar a donde iban a sus casinos, la prostitución, etcétera. Tania, uno, tú eres muy joven, pero tú le da a la gente ver que tú eres una de las gente jóvenes, pero sí defiende un norte. Ahora bien, ¿qué se ha pensado y cuál es la base a seguir por esa jornada que ustedes tienen de 5 días por la libertad de los 5? Bueno, solamente voy a redondear un poquitico la idea de la pregunta que me había hecho Alfonso, y vamos a pasar enseguida al tema de los 5, que para Cuba es realmente vital en este momento, tan vital como recordar la historia, y tan vital como recordar que la victoria de Playa Girón, para decirlo así de forma sucinta, que significó la derrota de una fuerza de 1000 y tantos hombres, compuesto fundamentalmente por hijos de esbirros, por latifundistas, por comerciantes, por personas que fueron expropiadas en Cuba, a las cuales se les quitaron sus bienes mal habidos y que habían arrebatado a nuestro pueblo. Esas personas fueron mayoritariamente las que integraron la Brigada 2506, la Brigada Mercenaria, que desembarca en Cuba el día 17 en la madrugada, y es derrotada en menos de 72 horas. Alfonso me preguntaba cómo nosotros lo vemos. ¿Cómo nosotros lo vemos? Imagínense usted una revolución que estaban haciendo, que llevaba muy poco tiempo, que prácticamente no estaba bien entrenada, porque todos saben que llega el ejército rebelde, pero había una milicia, o sea, el pueblo uniformado estaba convirtiéndose en ese momento en dueño de su propio destino, y logra derrotar a una brigada de 1000 y tantos hombres apoyada por la potencia militar más grande que ha tenido el último siglo, no solo en la región, sino en el mundo. O sea, fue una victoria. ¿Pero en qué época estaríamos hablando? Estamos hablando del año 61. Estamos hablando de bombarderos norteamericanos, 8 bombarderos que bombardearon las zonas de la Ciudad Libertad, en la capital, San Antonio de los Baños y en Santiago de Cuba, y que causaron muertes y heridos, con aviones que iban con la bandera cubana disfrazada para evitar que las tropas los repelieran. Esa victoria significó realmente, desde el punto de vista militar, político, emocional, para el pueblo cubano, la consolidación, es el momento de fragua de la consolidación de su triunfo desde el punto de vista internacional, porque la revolución triunfó al interno en 1959, pero ya en el 61 para los norteamericanos. O sea, el presidente Kennedy 5 días después tuvo que admitir públicamente de que ellos eran responsables de la preparación de la invasión. O sea, tuvo que admitir 5 días después públicamente que había sido derrotado por esa pequeña isla. Entonces, la victoria de Playa Girón para nosotros realmente, yo creo que no se circunscribe a una victoria del pueblo cubano, sino es una victoria realmente de todos los que en el mundo y en la región en especial defienden de que otro modelo es posible y de que otro camino es posible. Siguiendo ahora con su pregunta, y me alegra mucho que me toque el tema. Cuba lleva 52 años de revolución, 52 años en una lucha constante. Desde hace 13 años, 5 compañeros nuestros se encuentran presos en territorio de los Estados Unidos, y quizás no me voy a extender mucho en los antecedentes, porque este espacio ha sido uno de los que más nos ha ayudado en divulgar esta batalla, este combate diario que nosotros estamos librando por su liberación, y con mucha alegría, con mucho entusiasmo, estamos constatando que a partir de mañana, en el propio territorio de los Estados Unidos, se va a incentivar, se va a multiplicar la lucha por su liberación, porque hay que decir que el mayor obstáculo que enfrenta nuestros 5 compañeros es el muro de silencio que se ha levantado alrededor de su causa, porque cada persona que se adentra en el tema, cada persona que aún con diferencias ideológicas con nosotros, no importan las diferencias ideológicas, no importa su derrotero político en la vida, se trata de una injusticia de magnitudes impresionantes. Cualquier persona con 2 dedos de frente, como decimos nosotros y ustedes, que se adentra en el tema, que estudia el proceso, se da cuenta de que ha sido
un tremendo ensañamiento contra el pueblo de Cuba, tenerlos a ellos prisioneros. Hay uno de ellos que salió en libertad supervisada, el compañero René, el pasado 7 de octubre del año pasado, y que se le concedió por parte del gobierno de los Estados Unidos un permiso de 2 semanas para visitar Cuba, debido a que su hermano, uno de los abogados del caso de los 5, Roberto, está gravemente enfermo. Y bueno, se pidió por razones humanitarias que René pudiera acompañar a sus familiares, aunque fuera un tiempo. Se le concedieron unas más que insuficientes 2 semanas, y en cumplimiento de nuestra palabra, porque eso siempre ha caracterizado la revolución, en cumplimiento de nuestros principios y también en respaldo a los otros 4 compañeros que están presos, René en la noche del sábado regresó a territorio de los Estados Unidos para seguir cumpliendo lo que ellos llaman libertad supervisada. René está en las calles de Miami, donde hay más terroristas sueltos que en las propias cárceles. O sea, su vida corre peligro todos los días, y ya nosotros pensamos que ha sido demasiado tiempo de injusticia y que tanto René como sus 4 hermanos, nuestros 4 hermanos, tienen que regresar a Cuba ya. En Estados Unidos, del 17 al 21, va a haber un grupo de actividades muy importantes que nosotros estaremos respaldando desde aquí, desde República Dominicana también, pero en el propio territorio de Estados Unidos ya sabemos que uno de los buses que va a participar en todas esas actividades va a estar integrado por dominicanos. Eso nos da una alegría inmensa. ¿Y ustedes no creen que este joven podría americanizarse con tanto tiempo allá en las calles? Estamos hablando de 5 profesionales cubanos formados en nuestros principios. Estamos hablando de 5 héroes de la República de Cuba. Estamos hablando de compañeros que fueron apresados desde el 12 de septiembre del 98 y sobre los cuales la Fiscalía hizo una presión enorme para que claudicaran y para negociar su libertad. Ellos no estarían presos hoy. Si ellos hubieran admitido públicamente de que estaban buscando información de seguridad nacional que afectara a los Estados Unidos, ellos no estarían presos hoy y nosotros no estaríamos en este debate. Claro, hubiera sido mancillada la imagen de Cuba y hubiera sido secundada una tremenda mentira, porque ellos ni eran espías ni buscaban información de seguridad nacional de los Estados Unidos. Estaban allí para buscar información de los grupos terroristas radicados fundamentalmente en Miami, aupados, entrenados, financiados, tolerados por el gobierno de los Estados Unidos, y ellos estaban cumpliendo esta función por algo que los abogados conocen muy bien y que se llama estado de necesidad, que es la necesidad que tiene cualquier país, cualquier persona, de defenderse. ¿Y cuáles son los cargos que se le atribuye a esos 5? Hay varios cargos. El más grave de ellos es conspiración para cometer asesinato en el caso de Gerardo Hernández Nordelo, al cual se le acusa de haber tenido participación en el derribo de unas avionetas de la organización terrorista Hermanos al Rescate en el año 96, el 24 de febrero del 96. Habría que recordar que esa organización terrorista, dirigida por el contrarrevolucionario José Basulto, violó el espacio aéreo de Cuba en innumerables ocasiones. O sea, el gobierno de los Estados Unidos conocía muy bien, porque Cuba se lo había dicho, se lo había reportado todas las veces, de que las avionetas de esa organización habían violado el espacio aéreo cubano, sobrevolando nuestras ciudades. Estamos hablando de que eso no solo implica un peligro para el tráfico internacional y para la aviación. Estamos hablando de un país como Cuba, en el cual han sido introducidas enfermedades por vía aérea, así mismo como han sido violado el espacio aéreo con esas avionetas. Se han introducido individuos a poner bombas en hoteles, se ha introducido enfermedades para matar los animales y las plantas. O sea, está demostrado. Ese cargo se le acusa a Gerardo de haber participado en la preparación por parte de Cuba, el derribo de esas avionetas, que ya estaba plenamente anunciado, que Gerardo está probado. Ese cargo no se pudo probar durante el juicio.
no se pudo probar. Es el cargo por el cual Gerardo está cumpliendo 2 cadenas perpetuas, más 18 años. O sea, Gerardo tendría que morir, volver a nacer, cumplir otra cadena perpetua, volver a morir y volver a nacer y cumplir 18 años. O sea, unas condenas totalmente exageradas. Esa es la más grave y el cargo más rápido de destruir. Y están otros cargos como la de agente no registrado. Pero imagínese usted, se nos pide que además de que vayamos al territorio del gobierno que nos ha atacado durante 52 años, del gobierno que ha financiado a esta gente, que los ha entrenado con sus agencias y sus servicios especiales, además de eso se nos pide que nuestros jóvenes vayan ahí arriesgando su vida, dejando atrás su familia y su bienestar, y que además de eso les informe que van a estar allí. El gobierno cubano, en periodo anterior a la captura de ellos, entregó al gobierno de los Estados Unidos y a su Buró Federal de Investigaciones un extenso expediente con información y con evidencias que probaban la preparación de actos terroristas por parte de esas organizaciones desde el territorio de los Estados Unidos. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno de los Estados Unidos? La respuesta fue apresar a nuestros compañeros. O sea, está más que probado y se sigue probando todos los días de que no existe una intención ni una voluntad del gobierno de los Estados Unidos por respetar de que en Cuba hay un destino diferente, de que su pueblo tomó un rumbo diferente, y que lo que deseamos sencillamente es que nos dejen llevar adelante nuestro proyecto. Tania, el tiempo se nos vino encima, pero finalmente y brevemente, la causa de los 5 ha despertado mucho entusiasmo, mucha solidaridad a nivel mundial. Figura destacadísima del mundo intelectual, del mundo del cine, de los artistas, se ha expresado de manera militante durante muchos años en su favor, por la libertad de ellos. ¿Pudiera usted enumerar o enunciar alguna de esas grandes personalidades que han expresado su solidaridad con los 5? Bueno, tenemos que decir que para satisfacción de nuestro pueblo, 10 premios Nobel han sido firmantes de declaraciones y son activos militantes por la liberación de nuestros 5 héroes, entre ellos Esquivel y tantos otros que forman parte de un grupo, un ejército mundial por su liberación. Pero bueno, está el cineasta Danny Glover, que es tan conocido, Susan Sarandon, que es una actriz norteamericana tan publicitada, y otros tantos. No es solo que tengamos 10 premios Nobel, no es solo que haya artistas como Sean Penn también involucrados en su liberación, sino que en el mundo entero hay cientos de miles, millones de personas que todos los días 5 de cada mes colapsa el Twitter de la Casa Blanca. Y invitamos a nuestros televidentes a que por favor se nos sumen, que estudien primero este proceso, que se informen primero y tomen su decisión. Estamos seguros que van a solidarizarse con nosotros. Y todos los días 5 de cada mes, el Twitter de la Casa Blanca, el Twitter de Obama, que tanto dice que hace uso de él para hacer su mensaje de cambio, aunque ha cambiado el mundo para peor durante su mandato, se inunda de mensajes por la libertad de los 5, pidiendo, exigiendo, y son millones de personas en el mundo. Y sigue siendo desoído este pedido. ¿Esta jornada de 5 días por los 5 en los Estados Unidos es solo allá o es a nivel mundial? Es a nivel mundial, pero en Estados Unidos tiene una connotación especial porque desafortunadamente ese pueblo es el centro de la tormenta. Es el centro de la tormenta y es el que más desinformado está, paradójicamente. Es el lugar donde se esgrime tanto la libertad de expresión, que para poder colocar el tema, solidarios han tenido que reunir cientos de miles de dólares para que salga algún artículo en periódicos como el New York Times. Sin embargo, el tema continúa siendo silenciado. Hasta las Naciones Unidas, la Comisión se ha proclamado en contra de que el juicio fue amañado, de que el juicio debe repetirse, de que el juicio no tiene base legal, y sin embargo se sigue desoyendo. No obstante, nosotros nos vamos a cejar en esa lucha, y en República Tania, Dominicana se nos ha acabado el tiempo, pero finalmente hay algo que nos inquieta. ¿Por qué Cuba está en un momento que está abriendo paso al sector privado, y también en Cuba
hay una primicia muy saludable como mixto. ¿Por qué Cuba no le ha dado la cobertura a la pelota, a que los jóvenes peloteros puedan también salir y firmarse con esos países como Venezuela, Colombia, esos países